tardes, bienvenidos, como siempre, a Agenda EMOL TV, Agenda Constituyente. Estamos muy comprometidos con este proceso. Queda para algunos poco tiempo, para otros mucho todavía. Y nosotros en esta misión de dar a conocer la mayor cantidad de candidatos posible, hoy tenemos 3 candidaturas muy interesantes que les voy a presentar quienes nos acompañan. Estamos junto a Paola Berlín, ella es candidata independiente con un cupo de Ciudadanos en la lista del apruebo por el distrito 11. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy bien, muy contenta de estar contigo, Bárbara, y también feliz de estar con Tomás y con Amaya, con los que estuvimos conversando un poquito tras bambalinas. Sí, se nota un buen ambiente, me imagino que debe ser el mismo que están viviendo todos los candidatos, sobre todo los que no habían participado antes en procesos como este. Vamos a estar comentando eso. Estamos junto a Tomás Guevara, candidato independiente con un cupo de Renovación Nacional por el distrito 8. ¿Cómo estás, Tomás? Aquí estamos, Bárbara, muchas gracias, en terreno, recorriendo el distrito, que es lo que hay que hacer, conversando con los vecinos. Ya, muchas gracias. También desde cualquier lugar donde nos pillen la agenda. Y estamos también junto a Amaya Alves, ella es candidata de Revolución Democrática por el distrito 20. ¿Cómo estás, Amaya? Hola, Bárbara, gracias por la invitación. Muy bien, también trabajando. Venimos de la feria de Hualpén, conversando con las vecinas y los vecinos. Bueno, para comenzar, nosotros siempre tradicionalmente nos gusta darles un espacio para que ustedes brevemente puedan contarnos algo de su trayectoria y sobre todo por qué decidieron tomar este desafío de ser candidatos para la Convención Constitucional. Vamos en el mismo orden que lo presenté, Paola. Bueno, yo no sé si yo tomé el desafío, yo fui a buscar este desafío en realidad, no es que me lo hayan ofrecido. Yo soy Bárbara, abogada de la Universidad Católica, a pesar de que me desempeño como periodista, como colega tuya, si me permites, hace como 11 años. ¿Y por qué decidí? Fíjate que yo creo que el estallido social y las reflexiones que uno hizo a partir de ese momento, y fue un momento complejo de muchos sentimientos, porque estaba por un lado la legítima, digamos, la legítima manifestación, esta marcha preciosa que hubo en octubre, ¿verdad? Junto con los hechos de violencia, que no eran nada de auspiciosos, digamos. Hubo muchas mezclas, pero lo que quedó claro es que Chile ya no resistía ni un segundo más con este nivel de inequidades que no nos vino a contar el estallido, sino más bien las vino a dejar claras para mucha gente que no las tenía claras. Yo no me considero una de esas personas, yo conozco Santiago, conozco Chile, me muevo mucho durante mi vida por mi trabajo, por distintas cosas en la ciudad, así que yo no vivo tan aislada, digamos, de la realidad de tantos santiaguinos que viven de manera muy diferente a la mía. Y finalmente cuando surge este acuerdo histórico de madrugada, inmediatamente se me cruzó por la cabeza la posibilidad de, ¿por qué no ser uno de esos ciudadanos si es que la ciudadanía elige que sea completamente electa este cuerpo, estar ahí? Después se me olvidó, la pandemia y otros afanes ocuparon mi cabeza y la de muchos chilenos, pero en la medida en que se acercaba el plebiscito me pareció cada vez más importante poder poner mi trabajo al servicio del país, sobre todo pensando en mis hijos y en los hijos de todos. Hay que construir el Chile que viene. Pues muchas gracias, Paola. Tomás. Bueno, yo contar un poco de mí primero. Yo soy abogado, tengo de profesión mi especialidad el derecho ambiental y el tema del agua. Tengo 26 años, soy compañera de universidad de Paola, también de la Universidad Católica, y el último tiempo de mi vida yo he estado dedicado al ejercicio de la profesión, particularmente al desarrollo de proyectos de energía. Pero antes de eso, a mí me tocó dirigir una fundación que se llama Sembrar Futuro, que trabaja con residencias de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Y un poco esa experiencia la que quiero poner a disposición de los vecinos del Distrito 8. Yo creo que es urgente que participemos gente, cara nueva en este proceso, pero también personas que tengamos ideas nuevas y que no estemos encerrados en malas prácticas que hemos visto transversalmente en la política y en las autoridades. Y por eso creo que es fundamental que participemos personas jóvenes, porque este proceso, como bien decía Paola, no se trata del corto plazo, sino que se trata de un legado que le dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y los efectos del proceso constituyente vendrán en definitiva más bien en el mediano y el largo plazo. Y por lo mismo es fundamental que quienes vivamos ese proceso participemos de la toma de las decisiones, representando ideas nuevas, con empuje, con energía y también con la real intención de realizar transformaciones sociales importantes, que es fundamental avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Tomás. Amaya. Está en silencio el micrófono. Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Amaya Alves Marín,
Yo quisiera decir que lo que ocurrió en el estallido social y la pandemia de alguna manera desnudó, yo creo, y visibilizó aún más la necesidad de cambio constitucional. El estallido social nos dimos cuenta que nos tratamos de formas sociales que se entregan de manera insuficiente, ha creado una mala convivencia, una inadecuada convivencia, y la pandemia creo que lo desnudó aún más. Entonces, desde mi labor profesional, yo soy abogada de profesión, pero mi vida la he dedicado principalmente a la academia. Soy un poquito mayor que los aquí presentes, tengo 49 años y trabajo hace 23 años en la Universidad de Concepción. Y sabes, Bárbara, yo soy de aquellos que históricamente no han tenido un espacio en la mesa constituyente. Soy mujer, en ningún proceso constituyente han participado mujeres. En la vez anterior, en la Carta del año 80, que es una constitución creada bajo una dictadura, ¿no es cierto?, sin participación democrática, solo hubo 2 mujeres en órganos consultivos, pero no hubo un órgano constituyente con mujeres y menos paritario. Entonces eso hizo que fuera, en el fondo, muy atractivo. Pero además vivo en regiones, y las regiones han sido tradicionalmente excluidas de estas conversaciones constituyentes. Eso me parece también relevante decir que nací en Concepción, que he vivido toda mi vida acá y que quiero seguir siendo parte del sur de este país. Y entonces mi trabajo como académica releva la importancia, pero también soy abogada y practico mi área de experticia en derechos humanos y me doy cuenta de la brecha que existe entre la realidad y la teoría y el texto. Entonces quiero trabajar muy fuerte para crear los mecanismos que permitan que el pacto social que acordemos, que ojalá sea más amable para todas y todos, existan garantías que se puedan implementar. Eso, Bárbara, gracias. Muchas gracias, Maya. Antes de que nos metamos de lleno en los contenidos, ¿qué les parece a ustedes lo que está pasando con la discusión respecto a si pudieran modificarse la forma de la votación del 11, ya sean 2 jornadas, cambiar parte de las elecciones, las municipales, por ejemplo, para la segunda vuelta de los gobernadores, y también lo que se está discutiendo respecto al espacio de los independientes en la franja? Paola, ¿cómo ves tú estos problemas? ¿Cómo se podrían ir arreglando? A ver, yo creo que el tema de los independientes en la franja es una exigencia natural y obvia. ¿Me escuchas? Sí, es que parece que se cayó un poco la cámara y te hemos cortado. Ah, ¿en serio? Ahí. Sí, ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí, mucho mejor. ¿Se me cae? ¿Ahí? Sí. No, déjame bajar un poquito más. Ahí, quizás, ¿no? Ya, sí, ahí mejor. A ver, que los independientes tienen que tener un espacio igualitario, digamos, frente a los partidos en la franja, me parece de toda lógica. El 25 de octubre quedó claro que la gente quería que esta fuera una constitución en que participara, digamos, que fuera enteramente electa, sin exclusiones, y por supuesto que los independientes no podemos ser excluidos, es más allá si vamos en un cupo de partido o si juntamos firmas para ser parte de esto. No tiene mucho sentido, porque además es una competencia muy desleal que los independientes no estén en la franja. Si finalmente, por más esfuerzos, y Tomás y la Maya seguramente lo han vivido igual que yo, por más esfuerzos que uno haga por multiplicarse y estar en el territorio, cosa que vamos a seguir haciendo, por cierto, pero la penetración que tiene la televisión es tremenda. Así que excluir a cualquier participante, a cualquier candidato, me parece que lo pone en una situación de desventaja que no se condice con la inclusión, la igualdad de oportunidades y este proceso democrático y participativo que estamos acometiendo. Sobre tu otra pregunta, respecto a cambiar la fecha, me parece que, mira, a esta altura del partido no sé si tiene mucho sentido. Creo que además los incentivos de algunas de las personas que han propuesto esto pueden estar en el lugar incorrecto. A mí siempre me ha parecido, y lo he dicho cada vez que he podido, que juntar la elección de los convencionales constituyentes con la elección municipal era una pésima idea, pésima. Si ya le pones encima el ingrediente de los gobernadores, que es una figura completamente nueva, la ensalada que tienen en la cabeza nuestros electores es tremenda. Electores informados, todo el mundo estaba perdidísimo. ¿Para qué decir, si le sumas, Bárbara, el tema de las inscripciones vía firma? Porque la gente cree que ya votó. Mucha gente cree que el proceso de apoyar con firma, que era un patrocinio meramente, significó una votación. A esta altura creo que es demasiado permítame lo poco castizo, el despelote. Faltan 5 semanas después de todo. Así que no creo que a esta altura sea buena idea, creo que esto debió haber sido así mucho antes. ¿Cómo lo ves, Tomás? Perdona, Bárbara, que se me acaba de desconectar, pero ahí estamos de vuelta, parece.
Bueno, en relación a primero lo independiente en la franja, yo estoy de acuerdo con Paola, que hay que emparejar la cancha. O sea, nosotros tenemos que generar mecanismos donde puedan participar todos en igualdad de condiciones, y es fundamental que la ciudadanía pueda elegir a los candidatos que quiera, sin importar si son independientes o si tuvieron la suerte, como algunos de nosotros acá, de recibir el cupo dentro de una lista de un partido político. Entonces, yo creo que es fundamental avanzar en esa dirección, que los independientes también tengan espacios adecuados para comunicar sus intereses, sus propuestas, sus sueños. Y respecto a la elección y a diferir la elección en distintos días, yo miro con buenos ojos todo lo que fomente una mayor participación. Hay que entender, Bárbara, que este proceso no se trata de los candidatos a constituyente, ni tampoco de los 155 miembros de la convención, sino que al contrario, se trata de representar de manera lo más genuina y real posible los intereses y los proyectos, los sueños de toda la ciudadanía, de todos los chilenos, de los que se movilizaron y de los que no lo hicieron, de los que son creyentes y los que no lo son, de los que tienen unas banderas más modernas y de los que quieren defender ciertos principios que vienen de décadas atrás. Entonces, es fundamental que el proceso sea lo más participativo posible. Yo creo que tanto los medios de comunicación como los candidatos, también el gobierno y la sociedad civil en su conjunto tenemos un rol fundamental en eso, en propender a que el proceso sea lo más participativo posible. Entonces, si es que esto ayuda en esa dirección, yo no puedo estar más de acuerdo y celebro una propuesta como esta. Y terminar, Bárbara, señalando que en línea con lo que decía Paola, que la ciudadanía, nosotros hemos notado en la calle, que no incorporó como parte del proceso constituyente lo que viene ahora, la elección de quienes van a redactar la Constitución y luego el plebiscito de salida. Entonces tenemos una doble tarea, no solamente convocarlos a votar, sino que también explicar de qué se trata esto. Hay quienes piensan que la Constitución ya se cambiará solamente por el plebiscito, pero eso lamentablemente no es así, y hay que comunicarlo de buena forma y generar los incentivos para que la participación sea lo más amplia y transparente posible. Amaya. Y, ¿sabes? Yo creo que es un tema relevante, es un tema profundo, pero también aquí hay que ver las señales que se han dado con antelación. Porque, por ejemplo, si era tan importante la participación, ¿por qué no se estableció el voto obligatorio para la elección de convencionales constitucionales? Y solo quedó el voto obligatorio para el plebiscito de salida, tampoco fue obligatorio el voto para el plebiscito el 25 de octubre. Entonces, a mí me parece que también hay que ser consistente y coherente. Y me parece que a 5 semanas de la elección, aquí en el fondo esto es una improvisación. Es un proyecto que recién se está presentando, falta el debate, hay que ver realmente si las personas van a ir, o sea, en el fondo esos 2 días va a aumentar la participación y en la improvisación nada es por casualidad. Yo la verdad es que estoy atenta. Me parece muy importante lograr que las personas se informen adecuadamente. El CERVEL tiene la obligación de proveer esa información, pero me parece que a 5 semanas esto es improvisado. Y lamentablemente las cosas improvisadas pueden salir bien y pueden salir mal. Entonces yo a priori tampoco diría que es necesario. Preguntaría, por ejemplo, qué pasó con el voto anticipado, que parece que no tiene el piso político, y cuáles serían las razones. ¿Por qué una división de la votación en 2 días sería necesariamente mejor que un voto anticipado, que para efectos sanitarios parece, ¿no es cierto?, cubrir de bastante mejor manera los riesgos a propósito de la pandemia, del COVID? Ahora, con respecto a los independientes, yo quiero aclarar ahí, en el fondo la voz independiente significa personas no militantes de partidos políticos, porque evidentemente independencia tipo neutralidad absoluta, total, no es posible. A mí, de hecho, me preocupa que quienes se presenten como independientes, incluso lo he visto con la doble nomenclatura, no digan a qué ideas adhieren en profundidad. Porque en definitiva aquí hay un mandato ciudadano de cambio constitucional con el 80% de la votación y quienes vamos a la Convención Constitucional tenemos que proponer algo concreto en esa materia. Por tanto, los no militantes de partidos políticos sí creo que debieran tener un espacio en la franja, lo que pasa es que técnicamente es difícil calcular cuánto porque no hay antecedentes previos, eso es real, eso es así. Pero sí me parece que debieran tener espacio para decir a qué ideas adhieren respecto del cambio constitucional. Eso.
Muchas veces hay independientes conocidos por alguna materia, pero que no dice mucho lo que pueden pensar en todas las otras cosas que son tanto o tan importantes para todos. Y justamente en eso, para conocer más... Perdona, o hay independientes ahora que, porque renunciaron a sus partidos, pero que tienen 40 años de militancia política. Entonces también es importante eso. En el fondo, los ciudadanos saben, los ciudadanos tienen conocimiento, y si no, también hay un deber casi ético del candidato, ¿no es cierto?, de decir de dónde viene y lo que ha hecho en su vida. Eso nada más. Bueno, ahora para conocerlos más a ustedes mismos, pues cuéntenos cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que más les gustaría que eventualmente pudieran estar en una nueva constitución. Más allá que es difícil priorizar porque hay muchos temas que son importantes, pero algunos de los principios quizá principales, Paola. Mira, a mí me pasa, Bárbara, con esa pregunta que siento que no tiene una respuesta adecuada si es que voy a ser seria con lo que voy a plantear. Me pasa un poco, y si me permiten la comparación, que es como preguntarle a un papá o una mamá esperando un hijo, ¿qué priorizarían en la salud de ese hijo? No tiene mucho sentido que yo me quede con el sistema, no sé, respiratorio, o elija 2 o 3, ¿no? Yo creo que esta Constitución tiene que primero recoger un cierto acuerdo que siento que hay, espero que haya cuando llegue el momento de los 2/3, de ciertas redefiniciones en torno a derechos que hoy día consideramos fundamentales. Me refiero a ciertos derechos sociales, así le hemos llamado, cuya provisión no está asegurada. Y yo creo que todos estos derechos merecen ciertos mínimos de dignidad para todos los chilenos, sin respecto del lugar donde hayan nacido. Eso me parece, por ejemplo, fundamental. Ahora, imposible no decir que también me parece esencial el reconocimiento de los derechos y de ciertos valores que nos ha entregado nuestra historia y tradición constitucional. Y si quieres ir más lejos, la tradición constitucional de Occidente, ¿no? Los principios de igualdad ante la ley, de supremacía constitucional, las libertades que están consagradas hasta el día de hoy en nuestra carta actual, y que de hecho se han ido desarrollando a lo largo de las distintas constituciones, no me parece que deban desaparecer, digamos. Hay muchas cosas que vienen desde antes, como digo, de nuestra tradición y nuestra historia, que creo que hay que mantener. Creo que también es importante un tema procedimental, porque la forma es muy importante en este caso. Una constitución, más que ser un producto perfecto que podamos, no sé, traer desde el extranjero, importar una buena constitución, porque las hay, este tiene que ser un proceso que cada uno de nosotros, o la mayor cantidad de chilenos, sienta como propio. Y para eso un tema que es de procedimiento, que no es de fondo, si tú quieres, pero aquí creo que el fondo y la forma se confunden, ¿no? Es que haya participación ciudadana, que una vez que estemos electos nosotros, que nos estamos dedicando a contarle a los ciudadanos quiénes somos, qué pensamos, más allá de la franja, tenemos nuestras páginas web, nuestras redes sociales, oportunidades como esta que nos permiten decir quiénes somos y qué pensamos. Es importante que esa participación ciudadana siga existiendo a lo largo del año, que calculo vamos a demorarnos, ¿no? Sabemos que el plazo legal es de 9 meses, que es prorrogable, yo creo que se va a prorrogar sí o sí por esos 3 meses más, y por lo tanto vamos a estar en este afán 12 meses. Y creo que junto con consagrar para el futuro ciertos mecanismos de más participación ciudadana que queden consagrados en la nueva Carta Fundamental, el proceso de elaboración de la Carta Fundamental también tiene que contar con participación ciudadana. Creo que también, para mí al menos, es importante redefinir el rol del Estado. El Estado está muy bien que sea subsidiario en cuanto permita la libertad de los cuerpos intermedios y la autonomía de esos cuerpos para desarrollar sus fines, ¿no? Sin interferencia de este ente tanto mayor que es el Estado. Pero el Estado tiene que tener opiniones sobre muchas cosas, entre ellas sobre el desarrollo estratégico del país, entre ellas sobre la provisión de derechos sociales. Creo en un Estado, como te digo, más robusto, más opinante, con más visión. Eso no significa, insisto, que yo sea una estatista que esté soñando con un país dominado en todos los ámbitos por el Estado, por cierto que no, nada más lejos de mis afanes y mis creencias, pero el Estado no puede ser un mero ente que esté como echado para atrás, mirando desde lejos lo que pasa. Sí, claro, sí respecto de mi casa, sí respecto de mi club o de mi sindicato, pero no respecto de los destinos del país y los destinos de los ciudadanos de ese país. Así que creo en un Estado no necesariamente más chico, sino más musculoso. Voy a recurrir a un símil que hacen los personal trainers, los deportistas, ¿no? No importa tanto cuánto pesa, sino la calidad de esos kilos, ¿no? Más músculos y menos grasa. Y creo que esa es la gracia. El Estado chileno, en contra de lo que algunos creen, no es un Estado excesivamente grande, no es hipertrofiado si tú lo comparas con otros estados, pero tiene bolsones de grasa sin duda que hay que mejorar y muscularizar. Tomás, ¿cuáles son o serían tus prioridades y también lineamientos, principios importantes que te gustaría que se mantuvieran o que se agregaran a una nueva constitución? Bueno, Bárbara, en primer lugar yo creo que es urgente avanzar en un emparejamiento de la cancha.
Hoy día existen chilenos de primera y chilenos de segunda categoría. Si es que usted tiene la suerte y la ruleta de la vida hace que nazca en Las Condes o en Vitacura, el municipio invierte en usted 1.200.000 pesos al año. Pero si ustedes nacen en Maipú, en Cerrillo, en Estación Central, en Quilicura, en Pudahuel, en Colina, en Tiltiro, en Lampa, el municipio invertirá, en lugar de 1.200.000 pesos, invertirá de 600.000 pesos hasta 350.000 pesos por cada vecino. Y eso es una injusticia. Y nosotros no podemos permitir que esto siga sucediendo. Que los servicios públicos que provee el Estado sean distintos para los chilenos según su lugar de nacimiento o según su apellido. Nosotros tenemos que avanzar en un emparejamiento de la cancha de las oportunidades y que estos servicios, que la salud, que la educación, que el acceso a áreas verdes, que la seguridad ciudadana, que la cobertura policial, no discrimine, porque hoy día arbitrariamente está discriminando, lo viene haciendo hace muchos años y eso produce mucha injusticia, mucha rabia, muchas frustraciones y con toda razón por parte de la ciudadanía. Entonces, ¿y cómo se podría abordar eso? Perdón, Tomás, ¿cómo se podría abordar eso eventualmente? Sí, vamos para allá. Pero la base tiene que ser precisamente esa, el emparejamiento de la cancha, el tratar a todos por igual. Bueno, yo creo que eso hay que abordarlo por medio del fortalecimiento de los gobiernos locales. Yo creo que son los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, pero también los municipios, quienes realmente conocen las necesidades de sus vecinos y entienden cómo hay que resolver, por ejemplo, problemáticas de seguridad, si es con más cámaras de vigilancia, si es con el desarrollo de mayores áreas de esparcimiento, si es con mayor cobertura policial, etcétera. Y eso va cambiando según las distintas realidades de los territorios. Entonces, es fundamental fortalecer y otorgarle recursos de manera equitativa a los distintos territorios. Entonces, concretamente, sacando recursos del gobierno central para fortalecer los municipios. Sin embargo, Bárbara, y hay que ser responsable cuando uno propone algo como esto, los municipios son entes que no tienen tanta fiscalización. Y por eso hay que avanzar en la figura, en paralelo con el fortalecimiento de los municipios, hay que avanzar en mayor fiscalización. Hoy día hay mucho descontento, no solamente con materias como la corrupción, sino que también con el nepotismo, con el amiguismo, con que en las instituciones públicas se vayan favores políticos y que eso a su vez tienen malos tratos para los vecinos, como sucede algunas veces en consultorio o en otras instituciones públicas. Además del tema del emparejamiento de la cancha, Bárbara, hay que avanzar en lo que tiene que ver con las pensiones. Hoy día no puede ser que nosotros de ADRE, conscientemente como Estado, como sociedad, estemos dando pensiones de miseria. Tenemos que poner la pensión básica solidaria sobre la línea de la pobreza y además eliminar ciertas lagunas previsionales. Me refiero al momento de la crianza de los hijos, en primer lugar. Yo trabajé muchos años en el Senami, pucha que es distinto cuando los niños, las niñas y los adolescentes son criados por su familia, tienen la suerte de que sus padres, sus abuelos, sus tíos sean quienes los crían. Y ese momento que hoy día no es remunerado, tampoco es contabilizado a la hora de pensionarse. Y yo creo que es fundamental que se contabilice a la hora de pensionarse. Y lo mismo respecto al cuidado. Son miles de chilenas y chilenos que ven interrumpido el desarrollo de su carrera profesional o que de frente no pueden iniciarlo porque se tienen que dedicar al cuidado a algún adulto mayor o a alguna persona con discapacidad. Y es fundamental valorizar también esos periodos de la vida a la hora de pensionar. Entonces, en síntesis, Bárbara, en relación a las pensiones, yo creo que las personas tenemos derecho a tener diferentes pensiones en la medida que desarrollemos nuestros proyectos de vida de maneras distintas también. Sin embargo, la línea tiene que ser sobre la línea de la pobreza y hay que valorizar ciertos periodos de la vida que no están hoy día siendo contemplados y que por justicia, no por solidaridad, tenemos que contabilizar. Muchas gracias, Amaya. Sí. Gracias. Bueno, decir que evidentemente yo fui muy favorable y trabajé por el apruebo, por lo que en el fondo estoy proponiendo un cambio constitucional. Yo creo que podemos estar de acuerdo quizás en el diagnóstico, pero aquí hay sectores políticos que durante muchos años han bloqueado esos cambios que hoy día dicen desear, entonces eso igual es problemático. Yo voy a hablar y lo que yo propongo específicamente es desde lo que he trabajado toda mi vida como académica y como abogada de derechos humanos. Y aquí hay cambios importantes, Bárbara, hay cambios que son determinantes. Por ejemplo, impulsar una constitución con perspectiva de género, que promueva los derechos de las mujeres, para superar, por un lado, el machismo, una estructura patriarcal, pero sobre todo superar la violencia de género. El año de la pandemia ha sido un año especialmente violento para las mujeres, muchas veces por sus propias, en el fondo, las personas con las que viven en sus hogares. Entonces, yo creo que hay que establecer como principio el término de toda forma de violencia en contra de las mujeres, y hay maneras de hacerlo. Eso sería uno.
Lo otro me parece también, y rescato lo que señala Paola, me parece que hay que legitimar y democratizar la Convención Constitucional, de modo que durante la vigencia de la Convención existan mecanismos de participación ciudadana vinculante, incidente, para que aquellos que participaron, en el fondo, en la demanda de cambio social desde las calles, sientan que este proceso también les pertenece. Creo que sería un error elegir a los convencionales. Ahora creo que tienen la propuesta de encerrarnos en un palacio, lo encuentro una cosa un poquito como así de otro siglo, como no entender el mundo que estamos viviendo, además en Santiago, con un centralismo bastante exacerbado, y no conectarnos con la ciudadanía. Yo creo que esa es una demanda importante, hay que buscar instancias, quizás pensar, por ejemplo, a nivel de municipalidades, de concejalías y alcaldes para firmar, en el fondo, propuestas de bajada de las demandas y de los diálogos constituyentes a la ciudadanía en los barrios y en los distintos territorios. Lo tercero me parece que es muy importante. Tomás dijo que era uno de sus temas clave y después no lo indicó en la temática, es recuperar el agua. Me parece que en materia de agua tenemos un problema gravísimo, lo transformamos en una mercancía, lo vendemos como que no fuera un bien esencial para la vida. Me parece que la propiedad no puede proteger el agua tiene que tener un estatuto constitucional y tenemos que asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento. Y además creo que tenemos que proteger la naturaleza no solo para fines extractivos, sino que para la sobrevivencia de la especie humana. Estamos viviendo una crisis ecológica muy profunda y me parece que tenemos que trabajar en una protección del medio ambiente de manera mucho más adecuada. Te podría dar innumerables ejemplos, pero seguramente no hay tiempo. Y finalmente me parece, porque hemos visto que hay una demanda grande de extender el catálogo de derechos fundamentales. Y tan importante como me parece extender los derechos a proteger, creo que hay que trabajar en las garantías. O sea, porque el papel aguanta todo, uno puede poner cosas muy bonitas en el papel, pero en el fondo no basta con consagrarlo en el texto, hay que crear la instancia que asegure o que permita al ciudadano exigir el cumplimiento. Y esas son garantías en algunos casos institucionales y en otros casos, en el fondo, jurisdiccionales, que son las que van a los tribunales de justicia. Eso, Bárbara. Bárbara, ¿me puedo hacer? Sí, Paola había levantado la mano, Paola, y luego Tomás. Sí, yo quería también hacerme cargo del tema medioambiental, efectivamente, y si yo pienso en nuestros hijos, como esta constitución como un legado, no tiene mucho sentido pensar en dejarles un buen texto constitucional que abrace la ciudadanía, que ojalá la mayor parte de nosotros sienta como propio, si después no van a tener un planeta donde ejercer la maravilla, digamos, del pacto social que implica una constitución. Así que desde luego una constitución del siglo XXI tiene que hacerse cargo de que nosotros somos parte de un ecosistema, no estamos instalados sobre el escenario, sino que es el planeta, sino que somos con el escenario. Y creo que esa mirada va a corresponder a la Constitución. Quería también hacerme cargo de algo que dijo Tomás, que me llamó la atención respecto a las pensiones. Yo no tengo ninguna duda que las pensiones están dentro, de hecho, de esos derechos sociales que estimo hemos consensuado hay que reformular. Pero de ahí a meterse en rellenar las lagunas previsionales, creo que hay que ser súper cuidadosos con aquello que le estamos prometiendo a los ciudadanos. Hay muchas materias que son de la mayor importancia que va a regular la ley. Claro, la Constitución importa mucho en tanto establece principios, ¿no? Normas, ejes interpretativos. Pero a mí no me parece que la Constitución, o ninguna, no la nuestra ni ninguna, tenga que hacerse cargo de literalmente rellenar las lagunas previsionales o encargarse de cuantificar cuánto va a valer el trabajo de las mujeres que tuvieron que dejar de trabajar para cuidar. Eso no significa que no crean el principio, ¿no? Insisto, creo que hay que tener cuidado con esas promesas a la ciudadanía para no confundir las materias legales con aquellas que son propias de una carta fundamental. Bárbara, primero el tema del agua, después el tema de las pensiones. El agua, en relación al agua y el medio ambiente, nosotros creemos que hay que, bueno, primero, igual como se señala Amaya, que hay que establecer el agua como un bien nacional de uso público y que la priorización en su uso sea precisamente el consumo y la cobertura, el consumo humano y la cobertura de las necesidades sanitarias. Hoy día la industria se está llevando el 81% del agua y nosotros tenemos vecinos de Tiltil, por ejemplo, que tiene solamente 2 horas del agua al día y es agua contaminada. Y esos mismos vecinos trabajan en campos de palta, que son muy bonitas y que se venden a muy buen precio, pero que se están llevando todo su agua. Entonces no basta con establecer solamente
y relacionándolo ahora con lo que dice Paola, no basta solamente con establecer el agua como un bien nacional de uso público, sino que hay que también generar un estatuto que le dé aplicación y ejecutariedad a esa declaración o a este derecho fundamental. Entonces, hay una pequeña cosa muy breve, porque ya está considerado, ya es el agua un bien nacional de uso público. Pero en la ley, Bárbara, no en la Constitución. Bueno, por eso, solamente en el Código Sanitario y en el Código Civil. Claro, pero o sea, estando así establecido así en la ley, sí. ¿Qué cambio ven ustedes que debería hacerse, ya que estamos hablando de esto que va a ser seguro un punto de discordia? Para allá vamos, Bárbara. Para allá vamos. Entonces, lo que hay que establecer es una priorización en el uso del recurso hídrico. Que en primer lugar, rango constitucional para partir. Sí, así mismo, tal cual. Una priorización en su uso. En primer lugar, que garanticemos el consumo humano y las necesidades sanitarias. En segundo lugar, y solamente cuando éste esté cubierto, entonces pasamos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Y por último, que el recurso hídrico se utilice para la industria. Porque hoy día en materia de agua tenemos dos temáticas, o dos problemas fundamentales. Uno es la escasez y el otro es la distribución o el uso del recurso hídrico. Y yo creo que en relación a la escasez, y ahora lo relaciono con lo que decía Paola, efectivamente tienen que ser políticas públicas las que se hagan cargo de esa problemática. Pero en relación al uso del recurso hídrico, yo creo que tenemos que avanzar en la consagración de este estatuto que decía Maya, que particularmente se concrete en esta priorización en el uso del recurso hídrico. Luego, en relación a las pensiones y a todos los derechos fundamentales que tenemos que avanzar por consagrar, como el derecho a la vivienda justa, es fundamental establecer ciertos mecanismos para darle aplicación a estas declaraciones, porque como bien decían mis compañeras, el papel lo aguanta todo, pero la ciudadanía no, y no estamos en condiciones de generar mayores frustraciones, sino que al contrario, tenemos que ser realistas con lo que puede y qué es lo que no puede hacer el proceso constituyente y la Constitución. Entonces yo creo en un sistema como el que tienen Alemania, como el que tiene Suiza, que consiste en las metas solidarias. Y las metas solidarias consisten en establecer ciertos derechos fundamentales, ciertos derechos constitucionales que consisten en un mandato para que el legislador se haga cargo, considerando el momento y presupuesto determinado de un país en un tiempo para darle ejecución a estos principios. Entonces, efectivamente, las pensiones uno lo puede establecer con rango constitucional, las pensiones dignas y el acceso a soluciones habitacionales o derechamente a la casa propia, pero eso tiene que tener un correlato tangible, y yo creo que ese correlato tangible le da aplicación a los derechos no por la vía judicial, sino que por la vía legal, porque en definitiva los legisladores tienen responsabilidad fiscal y los jueces no la tienen. Entonces es súper importante ser responsable a la hora de tener esta discusión. Tamaya. Ya. Señalar que en el tema de la jerarquía lo que hay que hacer es establecer una prelación. El primero no es un derecho al consumo, es el derecho humano al agua y al saneamiento. Y eso tiene regulación internacional. Hay incluso un fallo reciente también que lo acoge en Chile, 100 litros por persona por día. Pero el tema es que el obligado a entregar 100 litros por persona por día es el Estado, porque es un derecho humano. Y entonces en Chile tenemos una contradicción vital con un sistema privado en que quienes reciben agua son solo quienes pueden pagar por ella. Por tanto, hay una demanda importante en que el Estado debe asumir un rol en proveer 100 litros por persona por día para consumo humano y saneamiento. Eso es muy relevante. Luego también Tomás olvidó, creo, un elemento, un uso del agua que son los usos ancestrales, que son los usos no extractivos, por ejemplo, pertenecientes a pueblos originarios. O sea, en realidad esa prelación es un poco más compleja. Y a mí me alegra escuchar a Tomás, porque parece que es una renovación de su sector, porque su sector ha votado históricamente en contra de la declaración del agua como un bien público. Hay alrededor de 14 proyectos pendientes en que la derecha siempre ha votado en contra. Me parece que en parte ese cambio, ¿no es cierto?, que ya no sea la propiedad, sino que haya una consideración de la relevancia del agua en sí misma, que sería realmente un giro de un sector que tradicionalmente ha sido contrario, y por tanto me alegra mucho que ahora podríamos realmente lograr ese acuerdo constitucional que me parece esencial de cara a las demandas ciudadanas.
Y en algo cercano a este mismo tema, un poco más amplio, el derecho de propiedad, que también podría ser uno de los puntos de discordia, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Habría que incorporar modificaciones, mantenerlo tal como está, Paula? Yo no tengo ningún problema con el derecho de propiedad como está consagrado, creo en la propiedad privada, insistiendo en que hay ciertas cosas que no pueden ser apropiables, entre ellas el agua y el aire, por supuesto. No tengo ningún problema con que usted sea dueño de su predio. Sí creo que la propiedad tiene que tener regulaciones, las tiene en nuestra Constitución. Creo que también la concentración de propiedad, en tanto yo creo en el mercado, tiene que también estar regulada. Ese es otro de los roles que yo le reconozco e incentivo en el Estado, que es la regulación. Hemos visto demasiadas prácticas contrarias al mercado, ¿no? No vale la pena entrar en todos los casos, ¿no? Farmacias, pollos, etcétera, computadores tirados al río, en fin, todas prácticas antimercado. Yo creo en el mercado, creo que el mercado es un buen alocador de recursos, pero por supuesto que creo en el mercado cuando se trata de poleras, zapatos, no sé, cosas, pero no creo en el mercado del agua, por ejemplo. Efectivamente, me parece que hay ciertas cosas que no son adecuadas de mercantilizarla, y ahí están los derechos humanos, y el uso del agua me parece que es quizás el mejor ejemplo, aunque quizás pronto nos parezca que el derecho del aire, anda a saber tú cómo vaya, ¿no? Sí, en Argentina están haciendo negocios con eso, Paola. Bueno, yo no creo en hacer negocios con el aire, espero que no lleguemos a eso, y el día que tengamos la discusión, bueno, se va a escuchar mi voz contraria a la posibilidad de hacer negocios con el aire. Somos mamíferos, antes de ser incluso, digamos, ciudadanos, somos mamíferos. Necesitamos el agua y el aire, eso no creo que requiera ulterior explicación. Así es que no, yo no tengo ningún problema con el derecho de propiedad, sí creo en las limitaciones que tiene que tener. Es más, no creo que haya ningún derecho en nuestro catálogo que no tenga limitaciones, ¿no? En el derecho ajeno, incluso el derecho a la vida, le reconocemos ciertas limitaciones cuando, por ejemplo, reconocemos la legítima defensa como una figura que es apropiada de tener, más allá de las discusiones doctrinarias de cuándo corresponde y cuándo no, digamos, pero el punto que quiero hacer, Bárbara, es que no hay derecho sin limitaciones, y la propiedad, por supuesto, que es uno de ellos, con mayor razón. Pero no tengo problema con la propiedad privada. ¿Tomás? Estoy bastante, no sé si se escucha ahí, ya, ahí sí. Estoy bastante de acuerdo con Paola en que hay que avanzar en una regulación de la propiedad que incentive a una menor concentración de la riqueza, para que en definitiva haya más competencia. Y al mismo tiempo hay que avanzar en la regulación de ciertos mercados que hoy día proveen servicios fundamentales o derechos humanos, como estábamos diciendo anteriormente, como el tema del agua, ¿no es verdad? Como el tema de la vivienda. No puede ser esa aberración del sueño de la casa propia. Es un completo error. La casa propia no es un sueño, es un derecho y tiene que estar consagrado en la Constitución. Y no puede ser que la banca le cobre a las familias 3 o 4 veces la casa y que 2 de esas veces se vaya al banco y solamente una se quede para la familia. Entonces hay que avanzar en regular esas materias, sin duda. Pero acá yo tengo una diferencia importante con lo que decía Maya anteriormente. Yo creo que los servicios públicos los tiene que proveer el Estado, pero también los privados. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos estaríamos de acuerdo, todos los chilenos estaríamos de acuerdo, en que el ideal es que la electricidad y el agua, la vivienda, la educación, tengan el precio más bajo posible, idealmente sean gratuitos. Pero lamentablemente, ¿cómo, perdón? No, la Internet parece otro de los básicos, efectivamente, ¿no? Paola, sí. Efectivamente, sí, también hay que avanzar en esa dirección. Pero esos bienes o servicios que son básicos o derechos humanos, que son probablemente son derechos humanos, es fundamental regularlo, pero si es que nosotros queremos ahogar a que los privados no puedan participar de esas provisiones, lo que va a pasar es que vamos a tener que meter la mano en otro lado. Entonces, Amaya, yo le pregunto con harto respeto si es que la intención va a ser eliminar hospitales, si la intención conectividad, si la intención va a ser eliminar cobertura policial, porque la verdad es que todos sabemos que la torta no es infinita, y si bien podemos agrandarla, es fundamental que los privados participen de estos mercados, porque el Estado no se la puede solo.
yo trabajé mucho tiempo en el desarrollo de proyectos de energía renovable, y la verdad es que los grandes actores son privados, extranjeros, o a veces Estado extranjero incluso, que ha sido muy emblemático ese punto, pero no tiene ningún... ¿Y por qué no lo hace el Estado chileno? Porque no tiene la lucas y no tiene la capacidad, no tiene la preparación para hacerlo. Entonces, si nosotros queremos que el Estado chileno se haga cargo de toda la electricidad, que el Estado chileno se haga cargo de toda el agua, entonces vamos a tener que posponer necesidades urgentes como son la provisión de electricidad. Y los chilenos vamos a tener que esperar 50 años, 100 años, vamos a tener que sacrificar la salud, vamos a tener que sacrificar la educación. Entonces yo creo que hay que ser súper responsable con ese discurso, que es un discurso muy bueno, que es un discurso que nos hace mucho sentido, pero que la realidad es que no tiene un correlato tangible en la vida de los chilenos y las chilenas. Tomás, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón, Bárbara, pero ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que la Constitución debiera consagrar el derecho de cada familia o de cada persona a una casa propia, en el sentido de, insisto, no al uso de una casa, sino a la casa propia en tanto propiedad inscrita en el conservador, con todo lo que implica la propiedad privada? Ah, me pareció. No, yo creo, Paola, es que es lo mismo, es lo de las metas solidarias, que es lo que lo que les comentaba antes. Efectivamente hay que establecer como una meta solidaria el derecho a la vivienda. Ah, es que me pareció entender la casa propia. Las soluciones habitacionales que nosotros podamos bajar van a depender del tiempo y la capacidad fiscal de los distintos momentos y periodos. Amaya. Sí, gracias. Sí, no estoy de acuerdo con tu argumento, Tomás. Yo creo que esa alternativa no es real. Efectivamente, la ley de presupuesto define las prioridades año a año y me parece que el derecho humano al agua y al saneamiento es una prioridad porque el agua está vinculada a la vida y por supuesto hay que hacer opciones. Yo no dije que lo que yo señalé, y no sé si se escuchó bien, es que el Estado tiene la obligación de hacer que cada ciudadano chileno, que cada persona, no solo ciudadano, que toda persona en Chile tenga acceso a 100 litros por persona por día. Y esa provisión del servicio, hay distintas maneras de hacerlo. Hay miles de ejemplos en el derecho comparado, funciona excelentemente bien, no hay que dejar de dar salud para dar agua, te lo aseguro. Quizás hay que comprar menos misiles, eso sí, pero hay maneras de hacerlo súper bien y eso está muy estudiado y muy publicado. No, yo quiero ir a la pregunta de Bárbara en relación a la propiedad. A mí me parece que el derecho de propiedad individual privada está exacerbada en la actual Constitución, es parte del orden público económico, ¿no es cierto? Esa fue una de las ideas de la Constitución. Y además me parece que está un poco obsoleta en términos del avance que ha tenido el derecho en estos años. Por supuesto que va a haber un derecho de propiedad individual privada. Creo que hay que revisar la función social de la propiedad. Hemos trabajado en la red de constitucionalismo ecológico, la idea de una función ecológica de la propiedad como justamente uno de esos conceptos que limitan los derechos fundamentales. La función ecológica no está en la... ¿Qué implica, Amaya, para quienes no están viendo el esquema más claro, qué implica que la propiedad tuviera una función social? Perfecto. La función social dice relación con esos intereses generales que pueden actuar como límites a un derecho de propiedad individual privado. Yo puedo decir, yo tengo un derecho de propiedad. Por ejemplo, hoy día se esgrime un derecho de propiedad sobre el agua, pero ¿qué ocurre si quienes viven en ese lugar no tienen agua para tomar? Es perfectamente posible que mi derecho de propiedad se vea limitado en aras de un interés general, para permitir la vida, para permitir la agricultura de subsistencia, etc. Y eso se aplica en general. Entonces, una de esas limitaciones que se han estudiado por esta red de condicionalismo ecológico es pensar que hay funciones ecosistémicas que permiten también limitar el derecho de propiedad. Por ejemplo, los ríos requieren un caudal mínimo ecológico para seguir siendo ríos permanentes, para en el fondo cumplir ciertas funciones. No podemos seguir entregando derechos hasta que el río desaparezca en verano. Y eso es lo que ocurre hoy en día, Bárbara, así que es muy tremendo. Pero yo creo, está obsoleta, porque yo creo que hay otros tipos de propiedad que no se tratan en la Constitución actual. El derecho de propiedad pública, por ejemplo, o el derecho de propiedad comunal indígena. Los pueblos originarios tienen formas distintas de abordar la propiedad que han sido reconocidos en el derecho internacional, que tienen un desarrollo muy interesante y que en Chile son absolutamente, en el fondo, invisibilizados. Entonces, debe haber una propiedad individual, debe trabajarse de mejor manera la función social, pero debemos abrirnos a otras formas de propiedad colectivas, públicas e indígenas, que hoy día no están tratadas.
Lamentablemente el tiempo siempre es escaso y se nos van a quedar muchos temas fuera. Me gustaría pedirles, porque ya estamos pasados, brevemente, que hagan una invitación a todos quienes nos están acompañando. ¿Por qué deberían votar por ustedes? Es la pregunta más difícil, dicen todos. Paola. En el mismo orden. Bueno, porque es difícil, una de las cosas más difíciles para, al menos, no sé si a Tomás y a Maya les pasa lo mismo, pero andar como vendiéndose, pero bueno, es parte de la pega que asumimos, así que aquí voy. Yo pretendo ser una bisagra, creo en esa figura, me gusta pensar en mí como eso, como una pieza que es capaz de articular dos cosas que de lo contrario no se podrían mover. Hay que moverse, hay mucho por hacer en Chile, la Constitución es un muy buen comienzo, hago un hincapié en eso, porque la Constitución no nos va a cambiar la vida de la noche a la mañana, pero eso no quita la importancia que tiene una carta fundamental en dirigir los destinos, en proponer a la ciudadanía una manera distinta de vincularnos, y yo pretendo y espero ser una voz que permita esa articulación, que permita encontrar acuerdos. Finalmente la exigencia está puesta, son 2/3 de acuerdo, y yo creo poder ser un buen elemento en ese afán. Además pongo a disposición de la ciudadanía, de quienes voten por mí, de quienes no lo hagan, de todo el mundo, una vez que salga electa, mi capacidad de trabajo y mi entrega a este proceso que considero realmente fundamental. Muchas gracias, Paola. Tomás. Gracias, Bárbara. Bueno, decirle a los vecinos de Maipú, Cerrillo, Estación Central, Quilicura, Pudahuel, Colina, Tiltil y Lampa, que acá tienen a un candidato, una alternativa joven, que quiere cambiar la forma de hacer política, que consiste en mirar hacia el futuro y no en pelearse con el adversario político o el que piensa distinto. Tengo las convicciones claras, pero también, igual que como la disposición de generar puentes. Yo creo que lo fundamental de esto es llegar a grandes acuerdos y también representar a la ciudadanía. Nosotros lucharemos por generar mecanismos de participación, tanto de democracia directa como también de nosotros bajar al territorio. Nuestra campaña la hemos articulado en base a conversatorios ciudadanos y seguiremos nuestro compromiso, seguir haciendo eso durante todo el proceso constituyente. Invito también al resto de los candidatos a tomar esa decisión, porque creo que es fundamental para que, en definitiva, representemos los sueños y los proyectos de todos los vecinos y no solamente de nosotros los candidatos. Muchas gracias, Tomás, y finalmente Amaya. Bien, a las vecinas y vecinos del Distrito 20, es un distrito bastante amplio, son 11 comunas: Concepción, Florida, Tomé, Chihuayante, Talcahuano, Penco, Hualpén, Coronel, Hualqui, Santa Juana y San Pedro de la Paz. Los invito a informarse en todas las redes sociales. Es mi nombre, Amaya-Alves. Soy mujer, pretendo representar a las mujeres. Penquista, nací en Concepción, soy abogada, activista, defensora de derechos humanos y tengo un doctorado en Derecho. Soy profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Concepción y pretendo ir a la Constituyente para impulsar las demandas ciudadanas expresadas en el triunfo del apruebo y que esas demandas ciudadanas se plasmen en la nueva Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por haber participado, Paola, Tomás, Amaya, que tengan unas muy buenas campañas también. Lo mismo para ti, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir este foro, que voy a decir mini foro porque pasó demasiado rápido, con Amaya y con Tomás, y les deseo mucha suerte en lo que queda de campaña para ellos también. Igualmente, muchas gracias a las tres. Un abrazo. Gracias. Que sobrevivamos la campaña. Bueno, eso por lo pronto. Y a todos quienes nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Sigan junto a nosotros para que sigamos conociendo candidatos para la convención aquí en emol.com.